Si os parece, empezamos. Bueno, ante todo, gracias por el espacio, Andreu. Y María, gracias también por tu esfuerzo, porque, en fin, ya sabes que... Bueno, en este tipo de charlas normalmente suele haber una dificultad, y es que normalmente se junta gente que sabe astrología y gente que no sabe astrología, gente que sabe un poquito de astrología, gente que puede saber mucha astrología, y al final uno no sabe cómo de alguna forma establecer el diálogo para que en definitiva a los que saben mucho no les resulte demasiado agobiado, y a los que sepan poco o no sepan nada, pues que de alguna manera se puedan enterar. ¿Me podéis decir cuántos estudiantes de astrología hay? ¿Y astrólogos profesionales? Bueno, estudiantes somos todos, en ese sentido. Vale. Bueno, me gustaría compartir con vosotros lo que es la astroanamnesis, tanto para los que sabéis astrología como los que no. Para los que no sabéis astrología, deciros que la astroanamnesis utiliza la astrología como un marco de referencia, utiliza el sistema solar como un marco de referencia sistémico extraordinario, no para culpabilizar a los planetas de lo que nos pueda suceder, de cómo somos, no para responsabilizar a Saturno de lo que nos está pasando, sino simplemente para utilizar ese marco de referencia arquetípica para ver reflejado en ese extraordinario marco de referencia los procesos que se puedan estar o llevar o estar desarrollando en nuestro particular espacio interior. Es decir, hay una astrología, yo os lo pregunto más bien a los estudiantes que estáis aquí. Yo no sé desde qué perspectiva observáis la carta natal. No sé si la observáis desde ahora va a venir un tránsito de Saturno, un tránsito de Urano, y en consecuencia cuidado, porque con ese tránsito a lo mejor puede haber un cambio, una situación que... Os lo digo porque creo que como astrólogos, y eso también va tanto para los estudiantes como para los que no lo sois, creo que la responsabilidad del astrólogo no consiste en absoluto en interpretar la carta natal del cliente o de la persona que tenemos delante. Que obviamente el cliente nos va a exigir eso, pero creo que es muy importante que el astrólogo sea consciente y que el cliente o el hipotético cliente también sea consciente de que en realidad toda interpretación acaba siendo a la fuerza subjetiva. Si ese mismo cliente se va a diferentes astrólogos, va a tener a la fuerza diferentes interpretaciones. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en realidad el otro o al otro no lo vemos, sino que lo que vemos en el otro no es más que una pantalla sobre la que cada uno va a proyectar su propia realidad subjetiva, y desde esa creencia subjetiva va a interpretar. Por eso toda interpretación es distinta. En consecuencia, creo que la función del astrólogo no consiste tanto en interpretar como en recordarle al cliente o a la persona, y de paso recordarse a sí mismo, cómo funciona la luz. Es decir, la especialidad del astrólogo está relacionada con los puntos de luz que se ven en el firmamento. La carta natal no es más que eso. La carta natal no es más que una representación de las luces del sistema solar. En consecuencia, los astrólogos nos hemos especializado en la luz. En consecuencia, lo que deberíamos hacer es recordarle a la persona cómo funciona la luz. En eso nos hemos especializado. ¿Qué sucede? Que si hablamos de luz, no estamos meramente hablando de lucecitas en el cielo. No estamos hablando de bombillas, estamos hablando de energía. Y si estamos hablando de energía, por supuesto, ¿de qué estamos hablando? Si resulta que todo lo que vemos no es más que eso, energía en movimiento. Nosotros también. Nosotros somos un campo de energía. Es decir, el astrólogo tiene la responsabilidad de recordarle al cliente no cómo funciona la luz, sino cómo funciona la realidad y cómo funcionamos o cómo funciona él mismo. Porque la realidad y uno mismo y la luz es exactamente lo mismo, es exactamente igual.
Y si somos conscientes de cómo funciona la luz, seremos conscientes de cómo funciona la realidad. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona la luz. Entre otras cosas porque la astroanamnesis, la anamnesis, tiene que ver con, es un término platónico, que tiene que ver con la reminiscencia, lo que se presupone que uno ya sabe, que uno ya conoce, pero que ha olvidado. Bien, pues es posible que nos hayamos olvidado de cómo funciona la luz. Curiosamente, a cambio de habernos quedado ciegos con aquello que creemos que es lo que es nuestro propósito en la vida, que no es más que nuestro signo solar. Es decir, una carta natal, todos aquí, aunque no sepáis astrología, conocéis vuestro signo solar. La evidencia es que si nos quedamos mirando al sol, nos vamos a quedar ciegos. Pues posiblemente eso es lo que nos indica nuestra carta natal, no lo que somos. No aquello que tenemos que hacer o que ser en función del signo solar que somos, sino aquello en lo que el área de la vida en la que nos hemos quedado ciegos porque estamos identificándonos con algo que nos impide reconocer lo esencial de lo que de verdad somos. ¿Cómo funciona esa luz? ¿Cómo funciona la luz? ¿Cómo funciona la realidad? ¿Cómo funcionamos en realidad? ¿Qué sucede cuando cogemos un objeto con la mano derecha y nos quedamos contemplando en un espejo? ¿Qué vemos en el espejo? Un destello. Es un destello. Un destello. No. Pero sí. Pero lo que tú ves es tu imagen invertida. Eso es lo que tú ves. Donde tú originariamente tienes un objeto en la mano derecha, por muchas contorsiones que tú hagas para conseguir verte en el espejo en la mano derecha, verás que no te es posible. Siempre vas a verte a ti con un objeto en la mano izquierda. La realidad, posiblemente, funciona exactamente igual. Si nosotros proyectamos un determinado deseo, una determinada necesidad, porque estamos identificados con unas determinadas creencias, aquello que proyectemos, lo que vamos a ver como resultado de esa proyección va a ser siempre, inevitablemente, una imagen invertida de lo que pretendemos obtener. Bien, pues resulta que la astroanamnesis tiene la peculiaridad, esto va para los astrólogos sobre todo, de que trabajamos con 3 mapas de referencia. Entendiendo que la carta natal, la que nos da información de nuestro signo solar, nuestro ascendente, nuestra luna, no nos da en realidad información de lo que somos, sino que nos da información desde nuestra propia y particular creencia y percepción subjetiva de cómo hemos interpretado a los diferentes elementos que constituían para nosotros nuestro universo familiar. De cómo hemos interpretado a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos. Diferentes miembros en la misma familia van a tener una percepción distinta de los miembros, de los distintos miembros del clan. ¿Por qué? Porque cada uno va a interpretar desde su particular punto de vista y va a proyectar sobre esos elementos su propia información. En consecuencia, el mapa natal, desde la astroanamnesis, lo vemos desde ahí. No desde un mapa que nos da información de lo que somos, sino de un mapa que nos da información de aquello en lo que nos hemos convertido para poder adaptarnos a un determinado medio, a un determinado entorno, a un determinado universo. Es decir, de la misma manera que un astronauta necesita un traje para poder sobrevivir en el espacio, nosotros, para poder adaptarnos y sobrevivir en ese espacio en el que nos hemos desarrollado, que es nuestra familia, para poder sobrevivir a ese espacio, todos, cada uno de nosotros, nos hemos construido un traje también. Bueno, pues la carta natal, desde la astroanamnesis, lo que nos da es información de eso, no de lo que somos, sino de, en función de las características del lugar, del universo en el que hemos nacido, del tipo de traje, de los mecanismos de defensa, del carácter, de la personalidad que hemos construido para poder adaptarnos y sobrevivir al medio. Los problemas empiezan cuando uno sale de la familia e intenta, en función de lo que hace y en función de lo que uno intenta que a uno le suceda, justificar ese personaje. ¿Por qué? Porque ese personaje no es más que una percepción completamente condicionada a las circunstancias que uno ha vivido. Si uno hubiese vivido otras circunstancias, serían otras las necesidades, sería otro el patrón, sería otra la personalidad. Os decía,
En la astronamnesis trabajamos con 3 mapas, entendiendo que, de la misma manera que ahora vosotros veis una parte de mí, no sé si alguno de vosotros ha visto el vídeo, un vídeo de presentación en YouTube. En ese vídeo de presentación hago referencia a la conclusión que ha llegado un cierto neurólogo en cuanto a cuál es el porcentaje real que ocupa en nosotros eso que es lo que creemos que somos. ¿Sabéis a qué conclusión ha llegado? Que lo que creemos que somos ocupa un porcentaje extraordinariamente pequeño y además es extraordinariamente frágil. Ocupa de un 1 a un 5%. Fijaos si es frágil, que ese 5% que vosotros estáis viendo en mí, si yo le preguntase a cada uno de vosotros que me hiciese una descripción de lo que ven, cada uno me haría una descripción distinta. Porque lo que veis no es a mí, sino que a través de mi pantalla proyectáis cada uno de vosotros vuestra propia información. Bueno, pues la carta natal, desde la astronamnesis, a la carta natal le damos esa importancia, la importancia de un 1 a un 5%. Bueno, pues de la misma manera que vosotros estáis viendo ese porcentaje en mí, ese 5%, que es mi personalidad, es evidente que hay otra parte que por mucho que yo me esfuerce no voy a poder ver. Esa parte, que es la espalda, es la que me impulsa, que sería el inconsciente, a hacer y a ser lo que yo hago y lo que aparentemente soy con mi 5%. Esa parte, según la neurociencia, ocupa un 95% de lo que creemos ser. Bueno, pues hay un mapa en la astronamnesis, que es el mapa de la memoria inconsciente, que nos da precisamente información de eso. De ese 95% que nos impulsa a nivel inconsciente a, utilizando los recursos que nos proporciona ahora nuestra nueva personalidad, a intentar conseguir un determinado objetivo. Un objetivo que no es en absoluto nada que uno necesite, sino algo que nuestro inconsciente cree necesitar. Pero ¿qué sucede? Que como ya sabemos cómo funciona la luz, y sabemos que la luz funciona, que cuando proyectamos nuestra luz sobre una superficie susceptible de poder devolvernos lo que estamos proyectando, resulta que lo único que vamos a poder ver ahí es una imagen invertida de la imagen original, de lo que estamos proyectando, pues eso, así funciona nuestro destino. Nuestro destino no es más que el resultado de actuar por la vida intentando que la vida nos compense con lo que nuestro inconsciente cree necesitar, y en la misma medida lo que nos vamos encontrando constantemente son imágenes invertidas de aquello que nos proponíamos. La astronamnesis lo que nos proporciona es precisamente eso, esa información. Información de aquello en lo que nos hemos convertido, información de la pulsación inconsciente, la carga de deseos o de necesidades inconscientes con la que uno nace. Es decir, creáis o no en la reencarnación, lo que creo que no vais a poder discutir es que todo ser vivo cuando nace con una información. Sea planta, sea animal o sea un ser humano. Cuando nace, en sus genes, nacemos con una información. Esa información forma parte del inconsciente. Esa información es la que va a condicionar luego el destino de ese bebé, de ese ser. ¿Por qué? Porque lo que va a ver ese ser en su vida no va a ser más que un reflejo, es decir, una imagen invertida de la percepción subjetiva que la persona pueda traer en su inconsciente. Esto que os estoy diciendo puede dar la sensación de que uno está como inevitablemente atrapado al sufrimiento. Y sí, visto desde esa perspectiva, uno está atrapado a la constante insatisfacción. En la medida en que uno sigue empecinado en pretender conseguir algo de fuera, cuando lo de fuera en realidad no es real, no existe. En la misma medida seguiremos sufriendo. Por eso los budistas nos recuerdan que la raíz de todo sufrimiento radica en el apego.
en el deseo y en la necesidad. Y yo os pregunto, ¿qué es lo que uno desea o lo que uno necesita? Obviamente, lo que uno no tiene. Pero para uno desear algo que no tiene, hasta el punto de tener o de sentir la prioridad por eso y no por otra cosa, también es evidente que uno ya tiene que haber pasado antes por esa experiencia. Porque ¿cómo vas a desear algo que no tienes de algo de lo que no tienes información, de lo que no tienes una información previa? Eso no es posible. Eso posiblemente sea el karma. El karma no es más que la causa de un efecto que genera el hecho de pretender conseguir algo que en realidad no tiene ya sentido para uno. ¿Por qué? Porque toda identificación con la realidad en sí misma es ilusoria. Es decir, esa sería una perspectiva desde donde de alguna forma observar lo que sería el sistema, la astroanamnesis. Otra perspectiva es la de que tengamos en cuenta de que en realidad existen de entrada dos mapas que están, digamos, oficialmente asumidos y que se utilizan por varias escuelas distintas. Es decir, hay una escuela que es la astrología tropical y hay otra escuela que es la astrología sideral. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no es otra que más que la de precesión de los equinoccios. Es decir, la carta tropical, la que nos dice que una persona tiene, por ejemplo, el Sol a 0 grados de Aries, si le preguntáis un 22 de marzo a un astrónomo o a un agricultor, ese 22 de marzo, ¿dónde se encuentra el Sol contemplando el trasfondo estelar? Lo que la persona os dirá es que el Sol está en la constelación de Piscis, no en el signo de Aries. ¿Por qué? Porque hay un movimiento estelar, que es la precesión de los equinoccios, que es lo que marca los ciclos de las eras, a través del cual se establece un desplazamiento estelar a raíz de 1 grado cada 72 años. Hace 2000 y pico de años coincidía en Occidente el inicio de la primavera con la salida por el horizonte de la primera estrella de la constelación de Aries. Pero ahora no. Ahora, el mismo 22 de marzo, miramos por el horizonte y resulta que lo que aparece son las primeras estrellas de la constelación de Piscis. ¿Por qué? Porque ha habido ese desplazamiento. En consecuencia, resulta que en realidad tenemos dos soles. Uno, que sería el Sol tropical, que no nos da información de nuestra conexión con el cosmos, sino de la conexión que tenemos en función del lugar, de la estación del año, de la época del año y del lugar del planeta, es decir, en función de la familia, del universo familiar en el que uno nace. Nos da información no de nuestra conexión con las estrellas, de lo que formamos parte, sino con nuestro condicionamiento en el mundo ordinario. Y la carta sideral, desde la astroanamnesis, lo que nos da esa información es realmente nuestro propósito solar. ¿Eso qué significa? Significa que si una persona es Aries en tropical, creerá y actuará en consecuencia que la vida requiere esfuerzo, lucha, defensa, porque esa es la función de un Aries, luchar, esforzarse. Pero si resulta que la persona en realidad tiene el Sol en Piscis, en sideral, la persona cuanto más se esfuerce, más verá fuera al mundo como Piscis, es decir, al mundo pobrecitos, necesitados. Eso le justificará todavía más que tenga que luchar, pero al final de sus días tendrá que rendirse a la evidencia de que luchando no ha conseguido absolutamente otra cosa más que quedarse Piscis solo. ¿Veis la diferencia que hay? Si además la persona tiene, y ahora aquí aparece la tercera carta, el tercer mapa, la memoria inconsciente, si ese Aries, que además es Piscis en realidad, resulta que tiene la memoria inconsciente Leo, que es lo habitual, en realidad el Aries lo que hará, lo hará para obtener un reconocimiento, lo que su inconsciente necesita. ¿Qué es eso? Sentirse el centro de atención. Bien, como ya sabemos cómo funciona la luz,
¿Qué le sucederá a ese Aries cuanto más se esfuerce para obtener reconocimiento? Pues que lo que verá será una imagen invertida. Cuanto más se esfuerce, más resistencia y menos reconocimiento. Y eso se convierte en su destino. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues no sé, eso que has dicho del sol sideral tiene un significado trascendente, ¿no? Si el tropical... Tiene un significado trascendente en la medida que lo haces consciente. Porque en la medida que no lo haces consciente y tú te identificas con tu ego, con tu personalidad, tu signo solar sideral se convierte en materia reprimida. En la medida que reprimes ese arquetipo se convierte en tu destino fuera, pero desvirtuado. Por eso yo te decía, si una persona va de Aries, pero en realidad es Piscis, lo que va a ver va a ser a todo el mundo desamparado. Piscis, solo, abandonado, necesitado de alguien que los salve, que los proteja, ¿Qué está viendo ahí? Su Piscis, pero desvirtuado. Porque la parte virtuosa de Piscis, ¿cuál es? Confía ciegamente en que aquellos que tú ves pobrecitos, no te preocupes, si no son más que una parte de ti. ¿Y si los dos soles fueran en el mismo signo? En el mismo signo, buena pregunta. Sería menos... Porque puede suceder. Alguien tenga un Aries, por ejemplo, imagínate un Aries que tenga el sol a 25 grados. La precisión actual de los equinoccios ahora son 24 grados. Eso significaría que el sideral se le quedaría a 1 grado. Bien. Esa es otra de las peculiaridades de la astroanamnesis. La astroanamnesis no trabaja con el signo en bruto para entendernos. Es decir, no es válido desde la astroanamnesis, o cuanto menos no es coherente, o uno pierde una riqueza extraordinaria si solamente defines un arquetipo por la posición de su signo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un sol en Aries en el grado 25 que en el grado 1. No tienen nada que ver. Nosotros en astroanamnesis, cada grado básicamente tiene una identidad propia. Te voy a poner un ejemplo. Lo que utilizamos son los decanatos y las dodecatemorias de Marcos Manilius. El primer decanato de Aries es Aries. El segundo decanato de Aries es Tauro. Y el tercer decanato de Aries es Géminis. Te lo digo para que veas el grado 1, el grado 25, la enorme diferencia que hay. En el primer decanato de Aries, que es Aries, es el yo primario. Es el yo, el que te invade sin. Muy diferente al segundo decanato de Aries, que es Tauro. Porque ahí el yo lo que hace es guardar lo que ya tiene. Lo guarda, lo pone todo el esfuerzo en lo que ya posee, en lo que para él tiene valor. Fíjate la diferencia que hay. Enorme la diferencia al tercer decanato de Aries, que es Géminis. Porque ahí el yo, que es Aries, se convierte en un niño, Géminis, que se adapta para conquistar el objetivo. Fíjate la diferencia que hay entre el Aries del tercer decanato y el del primero, por ejemplo. No tienen nada que ver. Sí, se trata de fusionar los dos significados, ¿no? ¿Eso qué Tanto significa? en la tropical como en la sideral. Ay, perdón. Se trata de fusionar los dos significados de esos dos soles, ¿no? Igual que hacemos con el signo solar y el decanato, por ejemplo. Fusionarlos... Para saber cómo será ese destino de cruz. Fusionarlos te refieres a integrar, ¿no? Integrar la información... Sí, una síntesis. Básicamente es eso. Solamente puedes integrarlos si tomas conciencia de la misma, porque si no, normalmente tu inconsciente te domina. O sea, ese Aries que tú dices, que es del grado 25, que se le va a 1 grado de Aries, en la memoria inconsciente su referente estaría en Virgo. Ahora no te voy a explicar el sistema, pero básicamente su referente inconsciente sería Virgo. Es decir, el referente de un controlador. Alguien que necesita controlar la realidad. Bien, ese controlador, ahora que es un Aries Géminis, es un yo que aparentemente se convierte en un niño que se adapta para en el fondo llevar el control.
Si esa persona tiene el sol en Aries, Aries en sideral del primer decanato, que es Aries, ¿qué le sucederá a esa persona que se adapta para en el fondo llevar el control? Que se encontrará gente tan sumamente independiente que pasará olímpicamente de su pretensión. En el momento que te integras, ya obviamente ya no estás tan a expensas de todo ese proceso arquetípico, porque si no, te conviertes en una víctima del proceso, que es lo que nos pasa a todos, básicamente. Podríamos decir entonces, por lo que hablabas del inconsciente, que una vez trabajas, supongo que a través de esta terapia también de la astroanamnesis lo debes poder trabajar, es que he llegado 10 minutos tarde, o sea, una manera de trabajar el inconsciente a través de todo esto, de entender todos los soles, todo el funcionamiento de tu propia carta astral y todo esto, digamos que una vez trabajas el inconsciente, entonces minimizarías o evitarías que las manifestaciones físicas dentro de lo que comúnmente llamamos espacio-tiempo. Totalmente. Te cambia el paradigma. Claro, es que entonces te quiero decir que entonces coges la tangente. O sea, coges la tangente para no pagar el precio, entre comillas, de una vida. No es la solución. No. Yo creo que ahí tiene que ver el proceso de integración que decía él. Ahora te voy a poner un ejemplo. Imagínate ese Aries, ya que estamos con este ejemplo, que en un momento determinado toma conciencia de que ir de Aries por la vida no le lleva a ningún resultado. Antes de que llegara viejo, con 30, 40 años, toma la decisión de hacer terapia, se hace la carta natal y dice, no. Pues yo ya no voy a ir de Aries, voy a ir de Piscis. ¿Vale? Bien. ¿Sabes qué le sucede a esa persona inmediatamente después? Que se encuentra gente que pasa a representar al Aries, que él era antes. Pero descaradamente, Es como cuando tú llevas un traje viejo, este es mi traje Aries. Si yo ahora me quiero, esto no porque hago así, pero si esto fuese un saco, que en realidad la personalidad no es más que es un saco, en el momento que uno pretende quitarse el saco, hay una fase en donde lo único que ves es el saco. Esa es la fase donde uno, al tomar conciencia, dice, yo quiero quitarme el traje. Pero no para posicionar. Yo lo que te decía es no posicionarte ni en Aries, ni en Piscis, ni en ningún signo, sino tomar un punto neutral desde ese trabajo del inconsciente. ¿Cuál sería en ese sentido? Punto neutral para realmente no estar posicionándote en ninguna postura, o sea, ser un poco neutro. Claro, eso es un nirvana ya. Claro, ese punto, ese punto ya está perfecto. Pero lo que es evidente es que cuando sales a la calle interactúas con el inconsciente colectivo. Mientras estamos vivos, estamos a expensas de todo esto entramado. Por eso es muy importante, considero, ser consciente de los elementos arquetípicos que nos pueden condicionar. ¿Por qué? Porque que no pensar. Siquiera. Sí, no. Tendríamos que ni pensar para llegar a un punto neutro. Claro, no que ni pensar, exacto. Pero es que el pensamiento en sí ya está dominado por ese 95% del inconsciente que somos. Pero con esas tres cartas, sabiendo el inconsciente, el sideral y el tropical, de alguna manera, si tú te das cuenta, de alguna manera puedes reconocerte más y puedes actuar de manera que el espejo lo reconozcas, ¿no? Y ya está. Eso es lo que te comentaba con el tema del saco. Claro. Si yo voy de Aries y me quito un saco y no soy consciente de lo que me va a suceder, me va a aparecer alguien que inmediatamente yo sentiré que me quiere invadir. Que no me deja estar solo. Yo que ahora quiero estar solo, me cago en 10. Ahora que viene el otro que no tal. Claro, porque estás quitándote esa parte que tú antes de alguna manera estabas utilizando como patrón. Bien, en el momento que tú ves eso, que no es más que una parte de ti, si lo rechazas, que es el impulso natural, sucede todo lo contrario. Es como si en vez de alejarlo de ti, te lo volvieses a meter otra vez dentro y en tu siguiente relación vuelves tú a invadir. O sea, el proceso terapéutico tiene que ver siempre con la integración. Aquello que lo de fuera no existe, no es real. Por eso la integración la entiendo ahí, la entiendo desde en la medida que uno se reconoce en el otro. No te digo que te cases con el otro, pero que si lo rechazas, sé consciente que estás rechazando de nuevo una parte que no has acabado de asumir. Y a partir de ahí,
La vida te demostrará con hechos que sigues representando tú ese arquetipo. No puedes rechazar nada, pues. Puedes hacerlo, pero ya sabes la Eres un consecuencia. boomerang. La consecuencia es que volverás tarde o temprano Más bien. a reconocerte en ti, en aquello que has rechazado. Entonces, Esto- aceptarlo por lo que cuentas, aceptar a cada signo con todas sus cosas, sería como aceptar que todo sería, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como muchas gotas que forman parte de ese todo, que realmente forman parte precisamente pues, de ese todo, que tú aceptas. Es decir, aquí la base en realidad, ¿sabes cuál es? Para no vivir en conflicto con él. La base, y aquí a lo mejor nos tratemos un poco el hilo de lo que es la astrología en sí misma, pero es que yo creo que llega un momento que uno tiene que tocar esos temas, porque si no, faltan respuestas, ¿no? Yo creo que lo fundamental aquí, ¿cuál es? Pues que somos dioses. Es decir, la vida, lo que nos va a demostrar con hechos, es que podemos ser cualquier cosa dependiendo de las circunstancias. Y que esas circunstancias que justifican que uno pueda hacer cualquier cosa, esas circunstancias las está creando uno. ¿Eso no es ser Dios? Pues eso es ser Dios. En el momento que tú te olvidas de que eres Dios y te identificas con algo, el siguiente paso va a ser sufrir para que te acabes desidentificando. Bueno, según los científicos, el 95% de nuestro ser es inconsciente. 95%. O sea que, por eso, que como creación nos queda poquita. Oye, una cosa, tú coges el sol y lo retrasas 23 grados y haces lo mismo con toda la carta, haces lo mismo con Toda la los carta. En planetas. realidad no es el sol que se retrasa, son las estrellas que se desplazan. Sí, claro, ya la mancha ya, pero quiero decir, lo retrasas todo, 24 grados, Venus, Marte, todos los demás, todo. Sí, porque no son los planetas que se retrasan, te repito, son las estrellas que Ya, se desplazan. no, quiero decir En que consecuencia la carta- se desplazan todos los planetas. Claro, quiero decir que tú miras la carta con los mismos problemas, digamos, los mismos aspectos entre planetas, Igual, sí. exactamente igual, pues se quedan todos igual, corridos todos, digamos, 23 grados. Bueno, en sideral, la astroanamnesis tiene una peculiaridad también. Yo no sé si conoce la astrología hindú, pero en la astrología hindú no se aspectan, no se tienen en cuenta los aspectos por grado, por orbe, sino por la naturaleza, Signos, por signos. por los signos. Si están en agua, agua con fuego, cuadratura, y si están en agua, tierra, trígono, pero no tienen en cuenta los orbes. Bueno, pues en la astroanamnesis, cuando levantamos la carta sideral, la levantamos de esa misma manera. ¿Eso qué significa? Que donde en tropical tú tienes una cuadratura, te puede aparecer un trígono en sideral. O donde tienes un trígono en sideral, te puede aparecer una cuadratura. En tropical te puede aparecer una cuadratura, en sideral. Y verás, sobre todo, que los aspectos que aparecen en el mandala de la sideral se redimensionan de manera extraordinaria. Donde normalmente tienes 7 en tropical y te pueden aparecer 10 o 14 en la sideral. Se redimensiona. O sea que si le dan los signos de 30 grados no es una medición que no... Sí, se tienen en cuenta, pero no para establecer los orbes, no para establecer los aspectos, quiero decir. Simplemente pones los planetas en los signos y ya está sin consideración a los grados. Sí, se consideran los grados porque a la hora de interpretar el arquetipo tienes que tener muy en cuenta el grado, no solamente el signo, pero solamente por eso. Como de canal. Y haces aspectos a todo lo que haga cuadratura, oposición y sextil. Sí. O trígono. Y con la carta del número igual. Otra cosa, si considero este zodíaco, ¿dónde va la progresión? ¿Dónde va la? La progresión, las progresiones secundarias, por ejemplo, que se usan en astrología normal, dejan de tener sentido, digamos. No, porque tú lo utilizas en tropical. Tropical, que tiene que ver con las circunstancias. Los tránsitos, las progresiones, en realidad son los cambios que se presupone que la vida te va ofreciendo, los estímulos nuevos que te van ofreciendo. Yo creo que es muy válida la técnica al respecto. Es decir, yo no estoy en absoluto cuestionando la validez de la carta tropical. Lo que de alguna manera sí estoy cuestionando es que la carta tropical te dé toda la información que los astrólogos pretendemos obtener de ahí. No, porque un sol en Aries, en tropical te dirá el propósito tuyo solar es ser Aries. Bueno, un buen astrólogo mira las cartas de relación, las progresiones, la revolución solar, la lunar si hace falta, quiero decir, en su poder para tener un cliente, digamos... Sí, pero todo eso que tú acabas de nombrar con un marco de referencia único, que es la carta tropical. Bueno, claro.
Heliocéntrico. Y desde ahí te digo que es muy válido. ¿Por qué? Porque lo que de alguna manera los tránsitos tienen que ver con los acontecimientos, las circunstancias, lo que te va pasando a lo largo de tu vida. Pero de pretender encontrar un sentido a eso y una respuesta a por qué y a para qué te sucede eso con esa carta, yo personalmente no lo he conseguido. Estoy seguro que hay astrólogos que lo consiguen. Yo no lo he conseguido y mi inseguridad me ha llevado a generar ese sistema. ¿Para qué? Para a través de ese sistema obtener ese tipo de respuestas. Que a lo mejor hay otros astrólogos que te repito que con la carta tropical, pues oye, pues perfecto, perfecto. Pero a mí me extrañaría mucho que lo consiguiesen. Porque con la carta tropical no tienes información de tu pulsación inconsciente. Mira, os voy a poner un ejemplo muy práctico. Porque la luna es un elemento como muy visible, muy visible. Y la luna en tropical lo que nos da es información de la manera en que uno ha tenido de percibir a su madre. Ya que estamos, por ejemplo, con la luna en Aries, pues la persona que tiene la luna en Aries normalmente ha tenido una madre independiente, muy masculina, siempre muy ocupada, y en fin, ¿de acuerdo? Bien. El bebé que ha tenido esa luna en Aries se ha desarrollado, se ha desenvuelto en un universo, en una atmósfera, que le ha transmitido un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Quien a mí me ame de verdad, como mi madre, que es la que me ha dado la vida, tiene que darme el mismo tipo de alimento que mi madre me daba. Eso es lo que queda fijo en el inconsciente. Es decir, quien a mí me ame tiene que ser independiente. ¿De acuerdo? Vale. Ese bebé cuando crece, lo que también te evidencia la vida es que nos destetan en un momento determinado, que la leche que se supone que es la que necesitamos para sobrevivir y nos proporciona la madre, ya no hace falta. Ya no nos hace falta, nos destetan. La vida que nos indica que ya no nos hace falta el alimento que creemos necesitar. Pero el mensaje ya lo tenemos. Y vamos creciendo y salimos al mundo. Y buscamos una luna en Aries, es decir, buscamos a alguien que sea independiente. Ahí estamos proyectando un deseo. ¿Y qué sucede cuando proyectamos? ¿Qué nos aparece? Nos aparecería nuestra luna en Piscis en sideral. Si es un hombre, mujeres de pobrecitas, están allí solas, abandonadas, yo lucharé por ellas. ¿Veis? Bien. Si esa persona tiene a la luna en la memoria inconsciente en Acuario, que es lo habitual, y aquí, porque es que yo cada vez que hablo de Acuario hay algo en las orejas que me sacuden, ¿no? Porque sabéis que Acuario es el signo de los astrólogos, ¿no? Que el regente Urano representa la astrología. Que Acuario se supone que es la nueva era en la que se presupone que estamos entrando ahora, que nos la pintan a través del arquetipo acuariano de libertad, de autonomía, de independencia, porque eso es lo que aparentemente representa Acuario. Bien, pues desde la anamnesis, Acuario representa todo lo contrario. Representa aquello en lo que uno se ha quedado atrapado, dando vueltas y vueltas sin voluntad propia y sin poder salir de ahí. Eso es la era de Acuario. Como no nos espabilemos, veréis que acabamos todos dando vueltas y vueltas alrededor de una voluntad que no va a ser la nuestra. Y nos van a hacer comer lo mismo, vestir lo mismo. Bueno, esa es la era de Acuario. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Porque una persona con la luna en Aries, que en realidad se pasa la vida luchando, ¿por qué? Porque como no se va a encontrar a nadie que sea capaz de luchar por uno, porque ya sabéis cómo funciona la luz, en realidad lo que va a pretender es establecer vínculos emocionales con alguien para en el fondo quedarse atrapado de esa situación. Como dependiente. ¿Eh? Dependiente. Dependiente. No dependiente, porque la dependencia tiene que ver con Libra. Libra representa el arquetipo de la dependencia. Con Acuario es la pérdida de voluntad. Tú fíjate que Acuario es el signo que está opuesto a Leo. Leo tiene como regente al Sol. Bueno, pues todo lo que está enfrente del Sol, que es Acuario, que representa el grupo, es decir, el colectivo de planetas que están enfrente del Sol, no tienen luz, no tienen voluntad. Están atrapados,
15.000 millones de años, dicen los científicos, que llevan los planetas dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas alrededor siempre de lo mismo. Pues una luna en Acuario representa eso, una tendencia a quedarse atrapado en una situación sin poder salir, sin poder salir, sin poder salir. Una persona, un astrólogo, con una sola información, con la información de que tú tienes la luna en Aries, no va a ver en absoluto la influencia de esa demanda inconsciente en Acuario, en esa luna, que le incita a quedarse atrapado. No la va a ver porque no tiene esa información. Una pregunta hablando de Acuario. ¿Te refieres a la era y a la persona del signo Acuario? Al arquetipo en sí. Vale. Mira, fijaos, Acuario, el símbolo de Acuario, es un símbolo doble. Eso pasa con el Géminis, eso pasa con Piscis. Lo que nos indica eso es una naturaleza doble. La naturaleza doble de Acuario es la franja de arriba, la aparente autosuficiencia. Tú ves una persona con la luna en Acuario y aparentemente te transmitirá un sentimiento de libertad, de autonomía, de autosuficiencia. Yo no necesito nada, estoy por encima de... ¿Vale? Bien. Esa persona, cuando se implica a nivel emocional, pierde los papeles. Pierde los papeles, porque se queda sin centro y se queda atrapada. Atrapada de la situación emocional. Si esa persona que tiene a la luna en Acuario, en tropical, tiene a la luna en Capricornio, en sideral, ¿qué es lo que reprime? Su capacidad para poner límites, para decir basta, para decir que no. En consecuencia, la persona no es capaz de decir que no y se queda atrapada. ¿Ves? Por eso tener esa información es una riqueza extraordinaria, porque de alguna manera ya al menos no puedes engañarte. Porque sabes en todo momento dónde estás, qué te sucede y en qué parte del proceso estás ahora mismo implicado. Y eso, a mí al menos no, si te engañas, pero eres tan consciente de que te estás engañando que tú mismo te miras de reojo, ¿no? Y dices, hostia, ya estoy otra vez. Tú hablas de la luz en un sentido para mí un poco extraño, porque en el sistema solar ningún planeta tiene luz propia, exclusivamente el Sol. Y están todos atrapados ahí porque es un núcleo, el Sol, digamos, y como un átomo de electricidad donde los protones, neutrones y electrones pues dan vueltas, ¿no? Es el mismo modelo, digamos. Y es un modelo que, bueno, es bastante hermoso y arquetípicamente los gobernantes de los planetas también son hermosas sus historias heroicas, que se supone que en una carta astral de alguna forma está un poco escrito los actos heroicos a los que nos tenemos que... lo que serían los procesos mitológicos, ¿no? Claro. Eso es lo que me refiero cuando uno está atrapado en el Cuando arquetipo. tú dices atrapado... Claro, porque a mí pasas a como- representar un proceso en el que te conviertes en un actor, repitiendo algo que lleva milenios la humanidad, si no tú, tu madre, tu bisabuela, repitiendo lo mismo. Tú dices, los planetas no tienen luz propia, pero a que aparentemente parece que tienen luz. Sí, claro, la luz del Sol. La luz del Sol. Es decir, si alguien no te dice que cuando miras a la luna no estás viendo la luna, tú te crees que estás viendo la luna. Pero en realidad no estamos viendo la luna, porque ni la luna es blanca ni tiene luz. Bueno, pues yo lo que os intento dar a entender es que básicamente nosotros tenemos esas dos opciones. Podemos ser como planetas, aparentemente con luz, pero que en realidad lo único que hacemos es reflejar la luz del inconsciente de quien nos observa, o reconocernos como soles, y a partir de ahí asumir la responsabilidad de que todo lo que vemos no es más que una proyección, no es más que un reflejo de una parte de nosotros mismos. Esa es la diferencia. Bueno, Yo ahí no veo ninguna... independientemente de la astrología. Quiero decir, eso... Perdón. Eso ocurre independientemente de la astrología. No, es que la astrología lo que nos recuerda es que eso ocurre. Claro. Por eso yo creo que es tan rica la herramienta, porque de alguna manera nos está constantemente recordando, macrocosmos, lo que nos sucede en nuestra realidad ordinaria. Lo que pasa es que Y la lo que astrología es nos- un juego de opuestos todo el rato, ¿no? del O sea, equilibrio. siempre está el espejo delante, siempre está delante de Piscis, siempre está Virgo, delante de Cáncer siempre está Capricornio, ¿no? Claro. Quiero decir, y la Tierra es un juego de opuestos.
Claro. del que de alguna forma tú de alguna forma te sientes un poco como atrapado en ese juego y a través de la conciencia uno quiere salir de ese atrape, digamos. Esto es un poco lo que yo siento que tú transmites, ¿no? Exacto. Pero no sé, no sé por qué hay que salir de ahí. Pues bueno, por una razón muy sencilla. Se supone que es un mecanismo, es el sistema solar, los arquetipos de los gobernantes de los planetas, un sistema bastante exacto como para que nosotros podamos comprender a través de ese sistema. Yo no te estoy diciendo que uno tenga que salir de ninguna parte. Yo lo único que te estoy diciendo es que sería importante que reconocieses en qué parte estás. Si estás, que es lo que nos pasa a todos, la mayoría, si un planeta, es decir, un cuerpo errante dando vueltas alrededor de un sol, o te reconoces como sol. Y si te reconoces como sol, yo creo que es mucho más interesante que asumir que uno solamente es un planeta. Entre otras cosas, porque si te reconoces como sol, reconoces que el planeta, lo que ves, el del planeta, es una parte de ti también. Eso de verdad que ayuda mucho en las relaciones, yo creo que ayuda mucho a la hora de no juzgar al otro. ¿Por qué? Porque el otro no es más que una creación propia. El otro no existe. Ahora que dices esto, y te referías a toda esta tradición mitológica de todo lo que ha pasado, de la cadena que sería dentro de lo que es las terapias alternativas, esto lo podríamos comparar con, por ejemplo, con el tema de las constelaciones, que ahora es un tema completamente aparte, ¿no? Pero cuando te referías a romper cadenas, o sea, romper cadenas en el sentido de que a lo mejor rompes la cadena, pienso, por lo que estás contando. O sea, reconociendo todo esto, ya no te sientes como víctima de lo que tú decías que otros repetían, decían y tal. Pero claro, o sea, partiendo de que tienes una crisis existencial, que de alguna manera algo ha tenido que vibrar en ti para darte cuenta de que eso era, no sé si correcto o incorrecto, pero que tú eras seguidor de todo eso, para después pasar al punto de aceptar. O sea, pasar a un punto de aceptación. Aceptación de la diferencia y de todo lo que se te vaya presentando delante. Pero no desde el punto aceptación desde la no inteligencia. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Lo intento. O sea, es decir, que lo aceptas, pero no te sientes víctima de ello. Es una aceptación en la que tú no te sientes víctima, porque si tienes que estar aceptando a esta y a la otra, y tú te tienes que sentir víctima de las circunstancias. ¿Cómo vas a sentirte víctima de algo que estás creando? Por eso. No hay nada más absurdo. Claro. Por eso te cambia el concepto del lugar que ocupas en el mundo, yo creo que te cambia. Que se vuelve mucho más solvente en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque ya no te sientes a expensas de, sino formando parte, que es distinto. Una pregunta filosófica. Si nacemos con un destino, ¿has dicho algo por el estilo al principio? Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es... Cuando nace una persona lleva toda una información. Bueno, no un destino. Vale, pues lo llamamos así. Si nacemos con esa información porque hemos nacido en tal sitio, en tal momento, y hemos abierto la boca en el momento adecuado, en el sitio que nos ha tocado, la astroamnesis nos da esa información. Claro. Pero, ¿y para qué, entre comillas, sirvo? ¿Me explico? En ese mundo estelar. Para tomar conciencia de que eres Dios. Sí, pero cada Dios, la pregunta filosófica que te hago, ¿tendremos luces de diferentes colores? Mira, esto, Nora, ¿tú podrías explicar ahora lo del desdoblamiento del tiempo? ¿Te importaría explicarlo? No. Pues yo creo que ahora cuadra mucho, ¿no? Con esto de... Explícalo un momentito. Mi idea es... presentarla, ¿no? Sí. No sé si conocéis a Nora, algunos. Nora Belmont, que es astronautóloga también, hace biodescodificación. Y además utiliza la astroamnesis como herramienta para luego, digamos, efectuar el abordaje terapéutico en la biodescodificación. Y hay una parte de ese proceso que ella trabaja, creo que de una manera exquisita, que tiene que estar muy relacionado con esta parte, ¿no? Que es lo del desdoblamiento del tiempo. Bueno, estudiando bio encontré como las bases científicas de la astroamnesis. ¿Puedo aclarar un poquito? Claro. Porque
sea, la astrología tropical se basa en el cruce de la proyección del ecuador, que es el trópico central de la Tierra, y la eclíptica, que es ese caminito que hace el Sol, aparentemente visto desde la Tierra, ¿sí? Entonces se juntan esos dos y ahí se crea el cero de Aries. Y en Bio, por ejemplo, se dice cuando nace una persona, hay algo que se llama proyecto sentido, que es el deseo del padre y de la madre. Madre Tierra y Padre Sol, ¿sí? Imprime una información, que sería lo que dice Eliseo cuando se determina el campo en el que uno va a nacer. Es real que el cero de Aries en la carta tropical marca el inicio de la primavera o del otoño y marca una temperatura. Y yo siempre digo que cuando van a nacer un bebé, uno compra la ropita en base a la temperatura de la época que van a nacer. Entonces, esto sería la carta tropical, el traje, cómo viene el diseño, y un poco expresa desde la Bio el deseo padre-madre. También existe lo que se llama el programa transgeneracional, que es toda la información, este caudal de información y de vida que viene con una corriente muy fuerte, que nos convoca a veces para determinadas cosas en nuestro sistema familiar. Y esto podría relacionarse con la memoria inconsciente. Es una fuerza que viene de atrás, que empuja, que uno cree que decide, pero un 95% te lleva como una pulsión familiar. Muchas veces haciendo cartas de astronomía a biodescodificadores me dicen: joder, esta es mi abuelo, mi mamá, mi papá, ¿no? Se empieza a identificar. ¿Y qué pasa? Está reprimiéndose la carta sideral. Se reprime por esa fuerza, se reprime por el traje, pero esa esencia, ese propósito, tiene que salir de alguna manera. Y sale de manera distorsionada cuando está reprimido por estas dos pulsiones. Por un deseo que no es propio, padre y madre, por un deseo transgeneracional. No, como una plastilina, ¿sabes lo que es la plastilina, no? Que se reprime y va a salir de alguna manera. Aquí también es donde podemos ver que en la carta sideral está nuestro propósito. Porque como nosotros somos seres de energía, que tenemos un campo magnético que conectamos en cadena con el campo magnético de la Tierra, el Sol, los planetas, ese Sol, con unas estrellas determinadas que conectan con el cosmos, cuando integramos la carta de la memoria, cuando tenemos el coraje de darnos vuelta y ver la sombra, y se integra, es que deja de rebotarnos y de empujarnos. Pues ya uno no puede hacerse más el tonto. Decís, cuando vas a hacer algo que sentís el impulso, decís: ¿para qué voy a hacer esto? ¿A qué estoy respondiendo? ¿A mi inconsciente? ¿A la sombra? Hay una toma de conciencia, una mirada hacia esa sombra, donde las herramientas que existen en esa carta inconsciente, luego ordenadas, pueden empezar a jugar a nuestro favor. Y entonces ahí es donde nuestra esencia, nuestro propósito, que es previo a la existencia, se manifiesta a través de la carta sideral. Ahí es donde también se encuentra un gran paralelismo en lo que es la ley del desdoblamiento del tiempo, que habla de un ser original en un séptimo plano, que está en estado perfecto, de placer absoluto, de verdad y de amor, que no necesita nada. La esencia es perfecta y se hace una pregunta: ¿cómo será sufrir? Y hace el descenso. Pasa por el campo cuántico, sexto plano, quinto plano, o sea, el campo cuántico donde estarían todos los futuros posibles, potenciales. Campo número 5, que es el campo de la distorsión, porque tiene que desdoblarse y distorsionarse porque es perfecto. Campo del alma, cuerpo mental, emocional y físico. Ahí es lo que llamaríamos la caída del árbol, ¿no? El otro día hablábamos con él
que es que el arquetipo femenino se hace una pregunta, decíamos lo de Lucifer, el que trae la luz, y la luz cuando se proyecta sobre un prisma se divide en colores, se descompone, sería cuando pasa por el campo de la distorsión y pasa a ser un amarillo solamente. ¿Cómo sería ser amarillo? Dice Alejandra Casado. Y hace la caída en ese cuerpo físico que es este. Con lo cual nosotros venimos a experimentar lo que no somos. El tema es que una vez que sabemos lo que no somos, es entregar esa experiencia de nuevo al origen para hacer la vuelta a casa. ¿Ok? Cuando tomamos conciencia de esto y entregamos esta energía, la energía más distorsión es pasado. Y es ese pasado, esa información del pasado que nos impulsa a repetir situaciones. ¿Pero por qué repetimos? Porque no la entregamos. Ni la entregamos ni la integramos. Entregamos esa energía. Vemos la distorsión. Le quitamos la carga gravitatoria, que sería lo que hace denso, y entonces esa energía se convierte en combustible para volver a casa. Sería la carta sideral. Eso te responde a lo que estabas... Te lo digo por el sentido que preguntabas, ¿no? Claro. El sentido vendría a ser eso, una especie de desparrame para experimentar lo que no somos, en realidad. Para ver qué gusto se pasa por el hecho de no ser Dios. Que para eso somos dioses, para un momento dado, porque como dioses no podemos sentir. No podemos entrar en ese plano de la ese plano físico que es muy ¿no? lento, muy lento, ¿no? Y aquí es donde se introduce la ley del desdoblamiento del tiempo, donde se hace toda una dinámica de ser consciente de este eje punto cero, donde podemos empezar a convocar y a ver a los observadores del futuro de la mayor velocidad, pero en relación con el ser original, que son los que intervienen y comunicamos desde nosotros, lo observamos, le damos el permiso para modificar nuestra percepción del pasado. Que sería esto, ¿no? Cuando vemos la carta de la memoria, lo vemos, integramos y dejamos ir. El hecho de no rechazar esa imagen, que a veces puede ser bastante jodida, pero es como por fin te veo, te comprendo, te siento y te dejo ir. Dejar. Pues el movimiento terapéutico siempre es hacia adentro. Eso se ve en constelaciones también. En constelaciones, ¿cómo se termina la terapia? Con un abrazo. El violador o el agresor y la víctima acaban en un abrazo. Si no, no hay curación real. Para terminar, ahora que ya han nombrado el tema de Lucifer y tal, fijaos que me estaba viniendo lo que también comentábamos ayer. Fijaos en el Génesis. En el Génesis, lo que recordaréis que Dios induce al hombre en un sueño profundo. Y ahí de donde saca la costilla, sale Eva y empieza la película, ¿no? Fijaos que en un momento determinado lo induce en un sueño profundo, pero en ningún momento aparece luego el Lara, despiértate, no, como que se queda en el sueño profundo para el resto, que es donde estamos nosotros, en ese sueño profundo. Os decía esto porque en el Génesis pone: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y en la medida en que el hombre se asume y se reconoce como Dios, es decir, hecho a imagen y semejanza de Dios, la imagen que ponen en el Génesis es que el hombre está desnudo, sin máscara, no necesita personalidad, y vive en el paraíso, es decir, en orden. El paraíso no es más que el orden. Bien. En el momento que le aparece la serpiente y les dice a los personajes en cuestión que por qué no se comen del fruto, dice, no, que Dios se va a enfadar. No es que se vaya a enfadar, le dice, es que sabe que si comieseis del fruto del árbol, os convertiríais, y esa es la clave, como dioses.
como dioses, conocedores del bien y del mal. En el momento que comen del fruto, ¿qué pasa? Que se reconocen desnudos y se tapan. Se ponen la hoja de parra. Ahí empieza la personalidad. Y ahí empiezan, es decir, son expulsados del paraíso y a sudar. Nosotros estamos ahí. Nosotros somos hijos de esos personajes. Pero tenemos la capacidad de recuperar el origen o de asumir que si somos como dioses, obviamente para que haya un vaso o una botella como esta, inevitablemente tiene que haber otra botella como esta, pero separada de la original. Para que haya un como, tiene que haber otro separado de él. Ahí empieza el sufrimiento. En el momento que tú ves al otro separado de ti, estás expulsado del paraíso. Sufre. En el momento que, a imagen y semejanza de, te reconoces en lo que ves, porque lo que ves no es más que a imagen y semejanza tuya, ahí se acaban los problemas. Y si la persona, el problema no cambia, el problema desaparece. O desapareces tú, o se va el problema a otra parte, pero a ti deja de afectarte. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, una preguntita. Sí. Es que creo que era muy interesante esta historia de los decanatos. Cogías el primero Aries, Tauro, Géminis. Entonces, en el signo de Tauro, por ejemplo, el primero sería Tauro. No. Fíjate que es muy sencillo. Si tú coges los 4 primeros signos, fuego, tierra, aire y agua, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, ahí tienes los 4 elementos de la naturaleza. En esos 4 elementos incorporas como un holograma los 12 signos. Empiezas por Aries, Aries, Tauro, Géminis, para Tauro, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Tauro. Fíjate Tauro. El primer decanato de Tauro es Cáncer. El segundo es Leo. Y el tercero es Virgo. El primer decanato de Tauro, Cáncer, ¿a dónde creéis que se pone el esfuerzo de buscar seguridad, estabilidad? Sí, señora. Familia o el pasado. Uno se puede quedar agarrado al pasado. Muy diferente al segundo decanato de Tauro, que es Leo. Porque ahí la seguridad se obtiene en función de uno ser hijo de alguien o acabar llevando el dominio de él. O muy diferente al tercer decanato de Tauro, que es Virgo, que la seguridad se obtiene a través de aquello en lo que uno se convierte en un especialista. Virgo, en aquello que uno controla. ¿Veis la diferencia enorme? Es decir, en realidad la astroanamnesis no utiliza 12 signos, utiliza 36 signos. Pero en realidad no utiliza 36 signos, utiliza 144 tipologías diferentes. Porque en cada decanato, cada 2 grados y medio, hay una definición nueva. Esto es algo que sé, que es uno de los elementos que más se profundiza en los talleres de astroanamnesis. Os lo digo con las personas que en un momento dado tengáis interés en aprender astroanamnesis, es el tema de lo que es la descripción de los 144 tipos, ahí le metemos mucha caña, porque es fundamental. Me gusta, sí, perdón. Sí, puede ser. Bueno, quería comentar que por toda una serie de experiencias que he vivido, he llegado pues, a una conclusión que para mí me resulta muy útil y buena de compartir, es llegarme a olvidar de quién soy o quién creo que soy, para realmente ser quien soy. Pues amplías tu conciencia y te abres sin conceptos, ni paranoias, ni conocimientos. Sí, sí. Me gustaría recordaros que el año que viene, el 14, ahora no recuerdo exactamente, las 4 o 5 me parece que es principios de junio, se hace en Palma de Mallorca el 31 Congreso Ibérico de Astrología. Va a venir gente de todo el mundo, gente de verdad muy rica en lo que exponen, en la pasión con la que están implicados con la astrología, que creo que os lo digo porque estáis invitados a venir y, en fin, a caldear un poquito el asunto desde las islas. Me da la sensación que igual si no va a venir más gente de fuera que
que españoles. Casi. También queríamos comentarles que teníamos una propuesta para hacer un taller de astroanamnesis, pero dado que no se dio el cupo, y bueno, se postergará para una próxima vez. Hemos Sí, pensado... es que uno de los problemas al respecto es que para estudiar astroanamnesis se necesita saber unas bases de astrología tradicional. No se puede estudiar astroanamnesis si no se sabe lo que son los planetas, los aspectos, tal, o sea, si no se conoce lo que es la base de la astrología. Entonces, lo planeado es para la próxima visita, que será a mediados de enero, además de cada uno atender las consultas, es que se comuniquen con María Ortega. Los que tengan intención de estudiar astroanamnesis y no sepan astrología, vamos a estar dando un taller de iniciación, súper intensivo, como para que en la siguiente vuelta, si quieren anotarse en el taller de astroanamnesis, tengan los elementos necesarios para poder comprender la técnica. ¿Y algo más? Bueno, el 14 y 15 se hará un taller de iniciación en Barcelona también. Ese taller de iniciación, ¿qué será aquí? Sí. Sí, 14 y 15 de febrero. En Menorca, dices. No, digo aquí. De febrero, no de enero. No, en enero nosotros vamos a volver, mediados de enero. Ajá, pero a este recinto, a este sitio aquí, o... Después veremos con María, ella va a ser la organizadora y determinará el espacio, en ¿sí? enero. Según la cantidad de gente que haya. ¿Pero para hacer la astrología básica o la de Inicial, básica. De repente, si hay astrólogos o estudiantes avanzados de astrología que tengan intención, que reserven un cupo con María, bueno, se darán los dos talleres paralelos. Yo daré el de iniciación y Eliseo dará el de astroanamnesis. Y vas también a ver un taller de iniciación a la astrología, un intensivo en Barcelona, el 14 y 15 de febrero. ¿Y el de aquí de Menorca para cuándo lo habéis planificado? Mediados de febrero, según la cantidad de gente que Mediados de enero, perdón, enero. El intensivo de astrología. Intensivo de astrología. ¿Cuándo sería? Mediados de enero. Pues darnos información. ¿Cuánta gente necesitáis? Era 18, más o menos, por ahí. Claro, porque si lo habéis dicho, os acabo de Bueno, muchas gracias. Que si hay alguien interesado